Bueno, yo soy Laura Balbuena y voy a explicar las tablas de verdad. Pues para las tablas de verdad hay que tener en cuenta que para las variables se deben identificar entre verdadero y falso. En esta ocasión la variable va a ser A. 1 es verdadero y 0 es falso. Los conectivos lógicos son y se expresa así o se expresa así, entonces se expresa así, sí, solo sí, se expresa así y la negación se expresa así. Acá sería A y B, A o B, A, entonces B, A, sí, solo sí B, y acá sería negación de A o negación de B. Bueno, vamos a realizar la tabla de verdad. Vamos a hacerlo con dos variables. Para descubrir el número de posibles soluciones, entonces se eleva 2 a la n, donde n es igual al número de variables. En este caso sería 2 a la 2, que es igual a 4, entonces tenemos 4 posibles soluciones. Entonces A sería 1, 1, 0, 0, B sería 1, 0, 1, 0. Haremos la negación de A y la negación de B. Donde la negación es el opuesto a la A. 0, 0, 1, 1 y la negación de B sería 0, 1, 0. Ahora vamos a hacer con la conjunción de A y B. Cuando hay una I de por medio, debemos saber que las dos deben ser verdaderas. Entonces en este caso solo habría una ecuación verdadera y el resto falso. Ahora realizaremos A o B. Cuando hay una A de por medio, al menos una, así sea consecuente o el antecedente, debe ser verdadero. O los dos sería verdadero, verdadero, verdadero y falso. Ahora vamos a hacer A, entonces B. En el entonces, cuando el antecedente es 1 y el consecuente 0, da falso. En los otros daría verdadero. Ahora A, sí, solo sí B. En el sí solo sí, los dos deben ser, el antecedente y el consecuente deben ser verdaderos o falsos. Entonces, verdadero, verdadero da verdadero, falso, falso y falso da verdadero. Ahora haremos los razonamientos que se establecen mediante las tablas de verdad. Entonces, una de ellas es la tautología. Donde todos son verdaderos. La segunda es la insatisfactiva.
donde todos son falsos. El tercero es la satisfactible, es donde al menos hay un verdadero. Y la contingente que es cuando hay un falso y un verdadero. Hay que tener claro, la tautología se representa de la siguiente manera. La insatisfactibilidad se representa así, la satisfactible se representa así y la contingente se representa así. Ahora haremos unos breves ejemplos sobre la tautología de la insatisfactibilidad, la satisfactible y la contingente. En este caso solo vamos a usar una variable, así que solo tenemos dos posibles soluciones. En este caso va a ser A y no A. Para la tautología, entonces se puede representar con A o no A. A sería 1, 0 y no A sería lo opuesto. Les recordamos que cuando hay una O de por medio debe haber al menos un verdadero. Ahora representaremos la insatisfactible. Sería B, no B, B y no B. B aquí sería verdadero falso y no B sería falso verdadero. Cuando hay una I de por medio, de los dos deben cumplir, o sea, verdadero verdadero. En este caso los dos darían falso. Ahora la satisfactible. Esta se puede representar de dos formas. A, no A o no A. A sería verdadero falso, no A sería falso verdadero. Cuando hay una B por medio, al menos debe haber uno verdadero. Y la otra forma sería B, no B y B, entonces no B. B sería verdadero falso, no B sería falso verdadero. Cuando hay un entonces de por medio, da falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso.
contingencia. Sería sé, no sé, y aquí sería sé, entonces no sé. Sé verdadero falso, no sé falso verdadero. En el entonces daría falso verdadero. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo de las tablas de verdad. Bueno, entonces tenemos tres variables, nos daría 8 posibles soluciones. Primero vamos a declarar las tres primeras variables. Sería A, B y C. Entonces A quedaría verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. B quedaría verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. C quedaría verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Como nos damos cuenta, están la negación de A, la negación de B y la negación de C. Entonces, negación de A, negación de B y la negación de C. Entonces, recordamos que las negaciones es lo contrario. La negación de A sería 0, 0, 0, 0, 1, 1. La negación de B sería falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y la negación de C sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Ahora solucionaremos esta primera parte. A, entonces, recordamos que cuando está el entonces es falso, cuando el antecedente es verdadero y consecuente es falso. Entonces tendremos falso acá y falso acá y en el resto verdaderos. A esto lo llamaremos A. Entonces A y C con esta parte. Cuando hay una I de por medio, las dos deben cumplirse, los dos deben ser verdaderos. Entonces, acá quedaría verdadero, falso, 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 verdadero, falso, verdadero y falso. Ahora a esto le vamos a sumar esta otra parte. Entonces quedaría A y C y no A. Entonces aquí lo mismo, deben cumplirse las dos verdaderas. Queda falso, 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 verdadero, falso, verdadero y falso.
Ahora realizaremos esta última parte, que es no ve y no sé. Bueno, entonces no ve y no sé, entonces saltaría falso, 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 verdadero, falso, falso, falso y verdadero. Ahora realizaremos la ecuación completa, la cual sería la unión de estas dos, conectado con un entonces, lo cual lo representaremos con este signo. Entonces sería A y C y no A. Entonces no ve y no sé. Esto, como está conectado con un entonces si el antecedente es verdad y el consecuente es falso, da falso. Entonces aquí tendremos falso y aquí falso. En el resto serían verdaderos. Bueno, ahora vamos a ver qué razonamiento tiene esta fórmula. Entonces recordamos, esto es una satisfactible ya que tiene verdaderos, y es una contingente ya que tiene falsos y verdaderos. Y espero haberles ayudado y ya. Buenas, mi nombre es José Meneses y les voy a explicar el método abreviado. El método abreviado, como su mismo nombre lo indica, es un método muchísimo más sencillo referente a las tablas de verdad. Para este método tenemos que cumplir 4 ítems. El primero es hacer al antecedente verdadero y el consecuente falso. El segundo es determinar los valores de las variables del consecuente de tal modo que dé falso. El tercero es trasladar los valores de las variables del consecuente
hacia el antecedente y determinar los valores de las variables faltantes. Y por último, vamos a tratar de dejar al antecedente verdadero para que el resultado sea un razonamiento válido. Bueno, ahora vamos a realizar el siguiente ejemplo. Que dice, si eres fiscal, eres abogado. Si eres profesional, eres abogado. Luego, si eres fiscal, eres profesional. Bueno, ahora vamos a determinar las variables para esta inferencia. Entonces, P será eres fiscal. Q, eres abogado. Y R, eres profesional. Bueno, ahora con esto vamos a determinar la fórmula, que quedaría de la siguiente forma. P entonces Q y R entonces Q, entonces P entonces R. ¿Qué quedaría? Si eres fiscal, entonces eres abogado. Y eres profesional, entonces eres abogado. Entonces, eres fiscal, entonces eres profesional. Bueno, ahora vamos a trasladar esta fórmula para arriba para que podamos hacer el ejemplo completo.
Bueno, según el método abreviado, sabemos que el primer ítem que tenemos que resolver es dejar al antecedente como verdadero y el consecuente como falso. Bueno, después de haberlos dejado así, el segundo ítem es darle valores a las variables del consecuente. Entonces, sabemos que esto tiene que dar falso. Entonces, para ello, vamos a asignarle verdadero a P y falso a R. ¿Para qué? Verdadero, entonces falso, de falso, en conclusión, falso. Ahora, sabiendo los valores de las variables del consecuente, las vamos a reemplazar aquí en el antecedente. Entonces, P dijimos que era verdadero y R falso. Ahora, el entonces tiene que quedar verdadero y verdadero. Para ello le vamos a dar el valor a Q como verdadero. ¿Para qué? Para que verdadero, entonces verdadero, de verdadero, y falso, entonces verdadero, de verdadero. Ahora, el I tiene que quedar como verdadero, entonces verdadero y verdadero da verdadero. En conclusión, el antecedente da verdadero. Entonces, ya habiendo resuelto esta fórmula, damos como resultado que no es una tautología, sabiendo por tautología que el resultado tiene que ser 1, 1 y no es válido. Bueno, ahora después de haber terminado este ejemplo, vamos a realizar el siguiente ejemplo en donde sea válido el razonamiento. Entonces, decimos que A, entonces M y B, entonces B. Esto lo vamos a hacer un poco más corto, pues, por el tiempo. Entonces, bueno, pues, sabemos que para que sea válido, vamos a dejar el antecedente falso y el consecuente falso. Entonces, como solo tenemos una variable en el consecuente, vamos a dar el valor de falso. Ahora, vamos a sustituir la variable del consecuente en el antecedente. Entonces acá, de falso. Ahora, para saber que este razonamiento me dé falso, vamos a darle a verdadero y a M verdadero. Verdadero, entonces verdadero me va a dar verdadero y verdadero, y falso me dará falso. Y así tenemos un antecedente falso con un consecuente falso, lo que me da como resultado que este razonamiento es válido. Bueno, muchísimas gracias y espero poderles haber ayudado. Bueno, mi nombre es Mauricio Díaz y voy a explicarles el método analógico. El método analógico es razonar por medio de analogías. Bueno, la idea de este método es encontrar dos sistemas que sean similares o análogos, y así pues, si se sabe el resultado en uno de los sistemas, se va a saber el resultado del otro. Esto quiere decir que este método consiste en comparar la forma de la inferencia con otra fórmula lógicamente válida.
Esta forma consta de 3 partes. Pero antes de hablar de las 3 partes, este método es un método muy difícil y lleno de falacias, pero a su vez es muy utilizado en el ámbito científico. Bueno, la primera parte es hallar la forma lógica. La forma lógica, es decir, ordenar de forma coherente y utilizando los conectores adecuados la inferencia. En segundo lugar, tenemos que hallar la fórmula lógica, que la fórmula lógica se halla reemplazando las proposiciones por variables proposicionales. Y en tercer lugar, tenemos que comparar la fórmula, que ya les voy a explicar más adelante. Por ejemplo, ningún metaloide es metal, puesto que todos los metales son cuerpos brillantes, y ningún metaloide es metal. Esta inferencia está desordenada. Lo que tenemos que hacer es ordenarla, y aquí es donde aplicamos la primera parte, que es la forma lógica, y queda de la siguiente manera. Todos los metales son cuerpos brillantes, y ningún metaloide es cuerpo brillante. En conclusión, ningún metaloide es metal. Luego de tener ordenada la inferencia, recurrimos a dividirlo en premisas y en una conclusión. En este caso, la premisa 1 está representada por la letra P, que es así: todos los metales son cuerpos brillantes. Y la premisa 2 está representada por la letra Q y dice así: ningún metaloide es cuerpo brillante. Y la conclusión está representada por la letra R, que es: ningún metaloide es metal. Bueno, luego de tener ordenada y con premisas la inferencia, recurrimos a hallarle la fórmula lógica. La fórmula lógica se halla por medio de una nomenclatura adecuada, que es la siguiente. Queda de la siguiente manera: P y Q, entonces R. Este símbolo entonces se puede reemplazar también por este o por este. Bueno, ahora vamos a comparar la fórmula, pero para comparar la fórmula tenemos que saber antes las 8 reglas de la inferencia, que se las voy a mostrar a continuación. Bueno, la primera regla de la inferencia es el modus ponens, que en latín significa la forma de afirmar lo afirmado. Entonces esto quiere decir que P entonces Q, en donde P es verdadero, en conclusión Q también debe ser verdadero. Por ejemplo, duermo, entonces descanso. Ahora nos dice: duermo, en conclusión voy a descansar. Bueno, la siguiente regla es el modus tollens, que también es la negación consecuente, o también se le llama la ley de la contraposición, en donde P entonces Q y la negación de Q tiene que ser la negación de P. Por ejemplo, duermo, entonces descanso. No descanso, en conclusión no voy a dormir. Bueno, la tercera regla es el silogismo hipotético, que el silogismo hipotético es también llamado el argumento de cadena, que tiene una sentencia condicional para uno o ambas de sus premisas. Por ejemplo, llueve, entonces hace frío. Ahora, hace frío, entonces me abrigo. En conclusión, pues si llueve, entonces me abrigo. Bueno, la cuarta regla es el silogismo disyuntivo, que el silogismo disyuntivo se utiliza este símbolo como conclusión. Por ejemplo, ese es un símbolo metalógico que significa que Q es una consecuencia sintáctica de P o Q y de no P. Por ejemplo, juego fútbol o juego básquet. Si no juego fútbol, en conclusión voy a jugar básquet. Bueno, la quinta regla es el dilema destructivo, que el dilema destructivo dice que si dos condiciones son verdaderas y al menos un antecedente es falso, entonces un consecuente también va a tener que ser falso. Por ejemplo, estudio, entonces aprendo. Duermo, entonces descanso. Si no estudio o si no duermo, en conclusión no aprendo o no descanso. Bueno, la sexta regla es el dilema constructivo, que dice que a partir de dos condiciones son verdaderas pero están unidas por un signo de disyunción, es decir, la O, entonces al menos un consecuente va a tener que ser negativo. Por ejemplo, P entonces Q, que significa estudio, entonces aprendo. R entonces S, que es duermo, entonces descanso. Ahora nos dicen estudio o descanso. En conclusión, aprendo o duermo.
Bueno, la séptima regla es la regla de conjunción, que a partir de dos preposiciones su conclusión se va a unir con el símbolo y. Es decir, si juego fútbol, juego básquet. En conclusión, juego fútbol y juego básquet. Ahora la octava regla, la última, es la regla de la disyunción, que a partir de una fórmula se obtiene otra cualquiera. Por ejemplo, salgo a la calle, en conclusión, salgo a la calle o me quedo en la casa. Bueno, ya vamos a resolver el ejercicio anterior y vamos a comparar la fórmula, que es el tercer paso. Entonces, esto lo reemplazamos por A y esto lo reemplazamos por B. Bueno, entonces utilizamos la regla número 1, que es la de modus ponens, que es así: A, entonces B, ahora nos preguntan A, en conclusión es B. Bueno, espero haberles ayudado y gracias. Bueno, para culminar este video vamos a realizar un cuadro comparativo sobre los tres temas que hemos abordado. Entonces, el primer método, tablas de verdad, donde, las tablas de verdad reconoce las tautologías, sí, la insatisfactibilidad, sí, y la satisfactibilidad, sí, y la validez también. Ahora, el método abreviado reconoce tautologías, sí, reconoce insatisfactibilidad, sí, reconoce satisfactibilidad, sí, y validez, sí. Ahora el método analógico reconoce tautologías, sí, insatisfactibilidad, sí, satisfactibilidad no, y validez sí. Bueno, esto es todo por hoy y esperamos que les haya ayudado mucho.